Buenos días a todos y bienvenidos a esta charla sobre ingeniería aeroespacial que os estamos impartiendo desde el Instituto de la Ingeniería de España, en colaboración con todas las ramas de másteres habilitantes de la ingeniería y que hoy, como os he comentado, se dedica a la ingeniería aeroespacial. Tenemos la suerte de que el año pasado hubo dos personas de aquí de España a quienes las hicieron el honor de comenzar como astronautas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y una de ellas es ingeniero aeroespacial, así que qué mejor que compañeros suyos para que nos puedan explicar la cantidad de cosas que se pueden desarrollar profesionalmente desde la ingeniería aeroespacial. Este año, para esta charla, no es por meterle presión a nuestros ponentes, pero hay apuntados 60 centros con 119 aulas y casi 2.300 alumnos. Así que estamos muy contentos de que esta iniciativa, que empezamos ya en el curso 2020-2021 en este formato, se pueda desarrollar y esté recibiendo esta gran acogida. Estas charlas permanecen grabadas para todos aquellos que no puedan asistir a ellas, y en caso de que os quede alguna duda que no podéis resolver después de que nuestros ponentes os digan qué es lo que hacen y cómo lo hacen y por qué llegaron a ser ingenieros aeronáuticos en este caso, pues podréis hacernos llegar vuestras dudas a través del correo que vuestros profesores han utilizado para apuntaros a esta charla, que es vocacionesingeniería@iis.es. Y sin más, pues eso, dejaros con Álvaro Rey, que va a moderar esta charla y os va a explicar, os va a presentar al resto de ponentes y así para que podáis disfrutar de ellas. Un saludo. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Susana. A menudo la gente nos pregunta el porqué de nuestras decisiones. ¿Por qué nos levantamos cada mañana para ir a clase? ¿Por qué entrenamos hasta acabar agotados? ¿Por qué nos planteamos estudiar una carrera u otra? En conclusión, ¿por qué nos ponemos metas cada vez más y más difíciles? La respuesta a estas preguntas la dio una vez John Fitzgerald Kennedy en su famoso discurso en el que anunciaba que llegarían a la Luna a finales de la década de los 60. Este dijo: en el cielo no se está librando ninguna batalla, no hay ningún interés económico que nos empuje hacia arriba. Sabemos que los peligros del espacio exterior son hostiles para otros seres humanos, pero su conquista merece la mejor versión de todos nosotros, además de ofrecernos una posibilidad única de cooperar pacíficamente. Algunos nos preguntan ¿por qué la Luna? Pues no la hemos elegido por ser una meta sencilla, sino por ser la más difícil. Queridos estudiantes, todas las personas que vamos hoy a compartir nuestras experiencias eligieron la ingeniería aeroespacial. No porque sea fácil, sino porque seguramente supieran que iba a ser duro. Porque las metas difíciles son las que más satisfacción nos proporcionan cuando las alcanzamos. Muy buenos días, ya tardes a todos. Como decía Susana, soy Álvaro Martínez Rey, soy ingeniero espacial por la Universidad de León y actualmente trabajo en el Departamento de Diseño de Estructuras Aeronáuticas del Gulf Defence and Space. Y junto con mis compañeros, y ya después de tanto tiempo y tantas jornadas, amigos, vamos a intentar transmitiros algo que nos une, que es la pasión por la ingeniería aeroespacial. Y a lo largo de los próximos 45 minutos voy a intentar enrollarme y dejarles a ellos el protagonismo. Pues nadie mejor que estos tres ingenieros para contaros qué te lleva a decidirte por estudiar aero, cómo es la carrera y a qué se dedica de verdad un ingeniero aeroespacial. Como empezaba hablando de la Guerra Fría, sabemos que es algo triste, una guerra, pero a veces hay pequeños rayos de luz. Y la Guerra Fría no fue una excepción. En 1969, esta contienda permitió que apenas 63 años después del primer vuelo a motor, la humanidad pusiese un pie en la Luna. Otra vez a la Luna y más allá, es el título de esta conferencia. Y parece un poco ambicioso, pero lo cierto es que hoy, solo 50 años después de la última vez que fuimos por la Luna, esta vuelve a estar en el punto de mira,
Y no solo eso, sino que tenemos objetivos más ambiciosos también. Nuestro satélite se queda corto y ya hay quien dice que la primera persona que pisara Marte puede que esté entre vosotros. ¿Quiénes van a ser los que hagan esto posible? Como bien decía Susana, el año pasado se hicieron públicos los nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. Estos elegidos para dar los primeros pasos hacia esa ambiciosa meta de la que hablamos. Y a todos nos sorprendió, a mí el primero, que eran personas normales, ya no eran semidioses. Incluso dos de ellos estudiaron en la Universidad de León conmigo y uno, Pablo Álvarez, era compañero mío de Reus. Pero al final, como en los equipos de Fórmula 1, los astronautas son solo la punta del iceberg. La cabeza visible de un equipo enorme de personas que son los que los elevan hasta las estrellas. Y me siento muy afortunado de contar hoy entre nosotros con una de las personas que llevan esto a cabo. Alguien que se lo da prácticamente todo mascado a los astronautas. La persona que les da los motivos para subir a este aire. Así que sin más dilación, no me enrollo más, y te doy la palabra a Marco Casanova, que es ingeniero aeroespacial por la Universidad de Vigo y actualmente ocupa el puesto de ingeniero de operaciones en la Agencia Espacial Europea. Así que Marco, tú y yo somos chavales. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, Álvaro. Y nada, con mi presentación lo que quiero pues es intentar explicaros un poco qué me ha llevado a estudiar esto y sobre todo animaros a conseguir vuestras metas. No hay nada más importante que perseguir vuestros sueños y espero que eso sea lo que os inspire esta presentación. A ver... ¿Podéis ver ahora en la presentación? Perfectamente, Marco. Vale, estupendo. Pues nada, quería empezar con un poco unas fotos de algunos de los satélites en los que he trabajado, simplemente para enseñaros que no todo es como vemos en las películas, no todos son personas en la NASA súper listas, pues eso, trabajando en satélites, sino que personas normales en España que tienen interés en el espacio. Cuando era un niño pequeño, siempre que veo fotos, antiguos dibujos y demás, lo único que veo es que dibujaba todo el tiempo planetas o me disfrazaba de alienígena. Desde muy pequeñito, pues siempre tuve así un poquito de curiosidad por ello, ¿no? Puede ser, pues, no sé, por todas las películas de ciencia ficción que veía o algo así. Y bueno, con el tiempo, la verdad que durante primaria nunca tuve ningún interés concreto. Cada día, como seguramente muchos de vosotros, pues un día quería ser actor, otro día quería ser arqueólogo porque acababa de ver Indiana Jones y mis notas pues eran más o menos buenas. Después llegué a la ESO y como seguramente os ha pasado a alguno de vosotros, pues las notas fueron peores. En mi caso fue sobre todo en inglés y en matemáticas. Y bueno, empecé a ponerme un poco de barreras y pensar que pues gente que trabajaba en este tipo de cosas que inicialmente me interesaban, pues que no podría hacerlo por el tipo de notas que tenía. Después pasó un poquito más de tiempo y en bachiller pues sí que le cogí más el gusto a estudiar. Tenía mucho interés en toda la rama de ciencia y de tecnología y también mis notas pues fueron mejorando y eso me llevó a escoger pues estudiar ingeniería aeroespacial. En mi caso la escogí porque, pues como digo, siempre estaba interesado en el espacio, pero sobre todo porque en mi ciudad, en Ourense, acababa de empezar el grado en ingeniería aeroespacial. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que la vida a veces no es tan buena como pensamos y la nota que saqué en el selectivo pues no fue suficiente para llegar a ingeniería aeroespacial. Como sabéis, es una nota un poquito alta y desafortunadamente no tuve la nota suficiente, fue un poco más vago de lo que debería durante el bachiller y tuve que irme a mi plan B. En mi caso, mi plan B era estudiar ADE porque también es un mundo que me interesa mucho, ¿no? La gestión empresarial y este tipo de cosas. Y con eso lo que os quiero demostrar es que no hay que ser la persona
con mejores notas, el mejor de la clase para estudiar lo que quieres, sino poner interés, tener planes B y saber cómo intentar reconducir la situación hasta que llegues a los objetivos que tienes. Y eso fue lo que pasó en mi caso, pues tuve que estudiar más para repetir el examen y tuve la suerte de que hubo gente que dejó ingeniería aeroespacial a tiempo y pude empezar el grado de ingeniería aeroespacial ese mismo año. Y bueno, podéis ver la diferencia de caras en una foto y en otra, ¿no? Durante esos años, como después os explicaré, pues abordamos en la carrera muchos tópicos, desde aeropuertos hasta análisis de estructuras, hasta aeronáutica, que es lo que más le gusta a Álvaro, me parece, o en mi caso, pues tema espacial, ¿no? Después de eso, pues como evidentemente seguía más interesado en el diseño de satélites, en misiones científicas, más que en lo que viene a ser la aeronáutica, hice un máster en ingeniería espacial en la Universidad Carlos III de Madrid, en la que pues toda la temática del máster era básicamente eso, saber más de ciencia espacial y un poquito más de cada subsistema que conforma un satélite, pues la propulsión, el diseño del sistema de potencia, el ordenador de a bordo y todas estas cosas que me apasionan. Y como aún así quedé con más ganas de saber, a día de hoy aparte de trabajar, pues estoy haciendo un doctorado en astrodinámica, que viene a ser una parte muy pequeñita de la ingeniería aeroespacial en la que se diseñan las trayectorias que los satélites tienen para pues, conseguir los objetivos que tienen. Y nada, con esto os quería decir un poco cuál ha sido mi trayectoria estudiantil y ahora os voy a hablar un poquito de, una vez que acabé de estudiar, pues las ofertas laborales que tuve, simplemente para daros un ejemplo, ¿no? De cómo puedes acabar una vez que estudias esto. Primeramente hice unas prácticas en una empresa que se llama Allen Space, que es gallega, en la que pues estaba trabajando en una misión lunar de la Agencia Espacial Europea que está compuesta por un robot que va explorando unas cuevas, o sea, un tema súper, súper guay. Y con esto pues os quiero decir que cosas tan guays como esto pues se hacen aquí en España y bueno, en mi caso también en Galicia. Después tuve la suerte de también hacer unas prácticas en Boeing, que seguro que todos conocéis la empresa de aeronáutica. En este caso, lo que estaba intentando era ver si de verdad me gustaba la aeronáutica o no. Entonces me dediqué más a temas de trayectorias, pero de aeronaves. Y una vez acabado eso, pues seguí como investigador en la Universidad de Vigo, más con temas espaciales, pues diseñando una misión a Júpiter utilizando un nuevo sistema de propulsión, lo cual pues me gustó mucho. Y más adelante empecé a abrir mi carrera laboral en lo que hago ahora mismo, que es operaciones espaciales, que en un momento os explicaré lo que es. Y empecé haciendo eso como analista espacial, que se llama en español, para la misión Gaia, que es una misión de astronomía que está, bueno, pues eso, observando las estrellas y dándonos un mejor conocimiento de cómo funcionan y evolucionan las estrellas en nuestra galaxia. A partir de ahí, hace un año más o menos, un poquito más, empecé a ser ingeniero de operaciones a cargo del subsistema del ordenador de a bordo de una misión que se llama EarthCare, que se va a lanzar este año, de hecho, en 3 meses, y que ahora en breve os hablaré más de ella. ¿Y qué son las operaciones espaciales? Pues básicamente las operaciones espaciales vienen a ser todo el tipo de actividades que se realizan con el satélite una vez que ya está en vuelo. Pues está muy bien diseñar un satélite, pues decir cómo tiene que ser su panel solar y otra cosa muy distinta y también muy guay es realmente utilizarlo, realmente conocer tanto el satélite que eres la persona que sabe pues qué comandos mandar para hacer esta acción, esta otra y lo que más vemos en las películas, cómo reaccionar en casos de anomalías. En mi caso podéis ver aquí cómo estoy con el satélite antes de que lo lanzaran, pues verificando que todo está como debería, que estamos listos, que sabemos cómo operarlo, digamos. Y una vez que el satélite se lanza, que está en vuelo, el trabajo de ingeniero de operaciones es más como en la segunda foto, ¿no? Pues ahí delante de unos ordenadores
recibiendo telemetría, recibiendo datos del satélite para evaluar cómo está y ser capaces pues, de obtener ese objetivo científico del satélite. Y es muy guay, yo siempre lo describo como jugar a un videojuego, porque al final tienes ciertas pistas que te da la telemetría de qué puede pasar en el satélite y tienes que empezar a pensar en cómo resolverlo y cómo volver a una situación nominal, ¿no? Y ahora os voy a poner simplemente un pequeño vídeo para que veáis cómo este tipo de trabajo pues, ha evolucionado a lo largo de los años. Creo que aún vamos bien de tiempo. Estamos sin voz. Marco, estamos sin voz. Igual el único que lo está escuchando es Marco, pero bueno, yo creo que se explica solo el vídeo. Creo que en un momento vamos a ver a Marco por ahí ya, me parece. Y nada, con eso os quería transmitir pues esa emoción, ¿no? Que sientes cuando estás en la sala de control y ves realmente en telemetría que un satélite que estás controlando pues de repente ha aterrizado en un cometa. Por ejemplo, esto lo han hecho algunos compañeros míos o que has hecho moverse un rover en Marte y eso simplemente pues da una satisfacción inmensa. Ahora bien, pensando un poco más general, ¿no? Para deciros qué os puede traer una carrera en el sector espacial o en aeronáutica, pues mucha oferta de trabajo. Hay muchos tipos de trabajo en los que evidentemente se necesita cada vez más y más gente, además de que tiene un buen salario. El ambiente es muy internacional porque, como veis, son proyectos muy grandes en los que se necesita mucha gente. Entonces, eso te permite pues, conocer otras culturas, te enriquece muchísimo. Y después, pues, ese sentimiento de importancia o de, digamos, recompensa profesional al ver que esa acción que tú haces, pues, tiene un significado, una importancia muy grande para un grupo muy grande de personas. En mi caso, pues investigadores que necesitan este tipo de ciencia o para otros satélites que hacen cosas más comerciales, pues no sé, que se pueda, por ejemplo, monitorizar el tiempo, lo cual es muy interesante. ¿Qué habilidades son útiles o suelen tener personas que estudian esto? Pues buena visión espacial, un buen dominio del inglés, una buena base en matemáticas y en física, así como una mente creativa o programación. Con esto no quiero decir que si no lo tengáis no podéis estudiarlo, al contrario. Eh, Esto ayuda, pero no lo es todo. Y de hecho no tengo la mayoría de esas cualidades. Salidas profesionales, pues como veréis con el resto de mis compañeros, hay un montón. Desde investigación a la industria aeronáutica, a finanzas, tengo compañeros que hacen Fórmula 1. Como bien ha dicho Álvaro, tenemos astronautas que han estudiado esto y muy cerquita de nosotros. Y también, pues, en muchas áreas de conocimiento, ¿no? Al final, todas estas cosas que aprendemos en la carrera eh, se pueden ejemplificar pues, en fabricación, en aerodinámica, navegación aérea, ciencia, matemáticas y un montón de otras ramas de conocimiento o sectores. Y así para acabar, pues simplemente os quería enseñar una tarea que tuve en algún momento que me ha parecido muy guay, pues para daros un ejemplo de cómo puede ser nuestro día a día.
Cuando trabajaba en Gaia, que es esta misión que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, sabíamos que iba a haber otro satélite que iba a estar muy cerquita, que es el James Webb. No sé si habéis oído hablar de él. Y básicamente, una de las tareas que tuve junto a una amiga fue evaluar cuándo este satélite sería visible desde los telescopios de nuestro satélite. Entonces tuvimos que computar las órbitas de ambos, tuvimos que ver cómo rotaban para saber hacia dónde esas cámaras estaban apuntando. Y bueno, como veis en la simulación, se ve cómo la trayectoria del otro satélite se vería desde el nuestro y con eso pudimos predecir cuándo este satélite sería visible desde el nuestro. Una vez que supimos eso, lo que pasó fue que le sacamos una foto. Y bueno, como veis, es una foto un poco mala, ¿no? Al final estamos hablando de 2 píxeles, algo así, pero si lo pensáis, es una foto que hemos sacado con una cámara que está a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, que ha costado 2 billones de euros y que le saca una foto a otro objeto creado por humanos que está a 48.000 kilómetros de él, lo cual pues acaba siendo una pasada. Y nada, con todo esto lo único que quiero es animaros a seguir vuestras vocaciones, a seguir vuestros intereses y a no rendiros nunca. Muchas gracias, Marco. La verdad que es que nadie motiva como tú. No puedo ser más fan de tus fotos ni de los trabajos que realizas. Al final, gente como tú y que hace tus tareas son los que nos impulsan a ir siempre un poquito más allá, a buscar retos y aunque parezca pequeño y un selfie en el baño pueda verse un poco más que lo que veíamos ahí con el satélite del James Webb, no deja de ser muchísimo más alucinante. Muchas gracias, Marco. A ti. Y nos ha introducido un poquito Marco cómo nos tenemos que orientar una vez que subimos al espacio. Marco nos habla de cómo hacer posible la ciencia gracias a controlar las operaciones espaciales, pero yo creo que nadie mejor que nuestra siguiente ponente para explicarnos cómo van esas trayectorias, cómo se funciona y de nuevo darnos otra visión de desarrollo de carrera profesional, de cómo llegó a decidirse por Aero y por qué está donde está. Así que, sin dilatarlo más, os presento a Verónica Sar, ingeniera aeroespacial también por la Universidad de León como yo, y actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Leiden. Y esta compi tiene experiencia en diseño de órbitas interplanetarias y movimientos de los cuerpos celestes. Así que, Verónica, todo tuyo. Hola, ¿se me oye? Hazte claro. Perfecto. A ver, pues comparto mi pantalla. No, perdón. Bueno, pues podéis ver la pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí, todo bien. Bueno, pues yo también quería hablaros un poco de bueno, qué he hecho y cómo he llegado hasta donde estoy ahora, pero también me gustaría hablaros un poco de cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando estaba en vuestra posición y que, bueno, que he ido descubriendo con el tiempo. Entonces, bueno, como ya ha dicho Álvaro y demás, yo soy ingeniera aeroespacial por la Universidad de León, pero a mí lo que me gustaba es la mecánica orbital. Entonces yo me especialicé también en diseño de órbitas interplanetarias, no como Marte, que es un tema distinto. Y en algún momento me cambié y ahora estoy haciendo astrofísica computacional, que ahora os contaré un poco más, pero bueno, hago prácticamente lo mismo, es también mecánica orbital, pero ahora en vez de mirar a la trayectoria de los satélites o de las naves espaciales, lo que hago es mirar a trayectorias pues, de estrellas, planetas, agujeros negros, cosas que les interesan más en el tema de astrofísica. Y también bastante de inteligencia artificial, que está ganando bastante impulso ahora. Estoy segura de que conocéis, por ejemplo, ChatGPT. Pues está ganando ahora mucho impulso también. Entonces, bueno, desde el principio yo estudié la carrera en la Universidad de León, porque yo soy de León, que es de aquí abajo, y en algún momento yo dije, yo quiero marcharme de aquí. Entonces, pues yo dije, voy a hacer el último año de la carrera de intercambio, entonces me fui a la Universidad de Vermont, que es esta de aquí arriba. Está en Estados Unidos
Y a mí me gustó mucho porque pude conocer cómo funcionan otras universidades que son muy distintas en España que en Estados Unidos. Allí todo funciona distinto, las asignaturas son también algo distintas, los paisajes son impresionantes, como podéis ver. Este era mi camino hasta casa todos los días desde la biblioteca, con la nieve y demás. Y sobre todo aquí es donde tuve mi primera clase de mecánica orbital. Tuve un profesor que es de estos profesores que te inspiran y que son capaces de motivarte para seguir adelante con mecánica orbital. Aprendí muchísimo y entonces, como además me había gustado lo de marcharme a otro país y viajar, pues decidí irme a hacer el máster a la Universidad de Delft, que está en Países Bajos, que es esta de aquí a la izquierda. Y sí, es un edificio bastante feo, pero he de decir que el máster está muy bien. Es una universidad muy grande de ingeniería, entonces, pues bueno, tienen bastantes proyectos y aquí me especialicé en básicamente mecánica orbital. Entonces, empecé a estudiar sobre trayectorias interplanetarias, es decir, no satélites que están alrededor de la Tierra, sino todas esas misiones que mandamos a Marte, a Júpiter o incluso más lejos. Y pues cuando terminé, yo quería quedarme aquí en Países Bajos un tiempo y encontré este doctorado en el Observatorio de Leiden, que es este edificio tan bonito que hay aquí abajo. Y lo que estoy haciendo ahora es astrofísica computacional. Es decir, yo ahora no estoy haciendo ingeniería, pero estoy haciendo más en el tema de astronomía. Entonces, bueno, pues estudio temas distintos, pero al final la base, la física y lo que estudio es muy parecido. Otra cosa que hice, y que seguro que Marco va a reconocer esta foto, es que durante el máster tuve que hacer prácticas y entonces escogí hacerlas en el Centro de Operaciones de la ESA, que es, bueno, pues donde trabaja Marco ahora. Entonces me ha venido muy bien tu introducción. Y bueno, pues yo quería enseñaros esta imagen porque es un poco como lo que es el centro de operaciones. Tienes muchas salas donde tienes todas estas pantallitas y desde donde controlas todas las misiones y qué maniobras tienes que hacer y demás. Entonces, bueno, yo siempre digo que si ves en las películas de la NASA cuando van a lanzar un cohete y tienes esta sala con todos los ordenadores y la gente mordiéndose las uñas de va a explotar, no va a explotar, pues el equivalente de aquí en Europa, para la Agencia Espacial Europea, está aquí en Alemania, en este centro. Pero yo lo que estaba haciendo no era esto, sino yo lo que estaba haciendo es trabajar en la trayectoria de la misión JUICE. JUICE es una misión que va a Júpiter, bueno, que se lanzó el año pasado, o sea que está ya de camino a Júpiter. Y pues lo primero que quieres hacer es, los astrónomos dicen, pues quiero estudiar Júpiter y quiero estudiar su atmósfera y demás, pues lo primero que hay que hacer es pensar cómo vamos a llegar hasta allí. Entonces, pues yo estaba trabajando en esta trayectoria y bueno, y al final lo que obtienes son unas fotos tan bonitas como esta de aquí, que bueno, yo la colgaría con un póster en mi pared. Entonces, bueno, esto es lo que hice. Pero bueno, empezando con esta imagen, yo lo que quería es enseñaros ahora un poco lo que es la realidad, ¿vale? Porque estas imágenes son muy bonitas, pero cómo es el trabajo que hay detrás. Entonces, bueno, esto no está tan bonito, pero bueno, yo lo que hago es, hago código, es decir, programo, y al final tengo imágenes como esta, que también es una imagen preciosa, no sé si estáis de acuerdo. Pero bueno, esto es también cómo estudiamos distintas trayectorias. Esta es una trayectoria a Marte, por ejemplo. Entonces, bueno, para que veáis un poco lo que es la realidad detrás de las imágenes tan bonitas como esta. Entonces, bueno, yo pongo aquí que esto es la vida del estudiante de doctorado, pero es la mía. Tengo compañeros que están mirando detrás de un telescopio. Tengo otros compañeros que están en un laboratorio de astroquímica intentando simular las condiciones en las que se crea vida. Así que hay muchas formas distintas de hacer un doctorado en astrofísica, pero bueno, esta es la mía. Entonces, bueno, os podría contar un poco de qué va mi doctorado, pero yo creo que eso es, bueno, ahora mismo un poco menos interesante. Lo que quería hablaros un poco más es a nivel práctico. Cosas que, por ejemplo, Marco también ha mencionado, es que, bueno, yo hice ingeniería aeroespacial, pero ahora mismo estoy haciendo astrofísica, que es algo un poco distinto, no es inmediatamente lo que piensas que vas a terminar. Y entonces una cosa de la que quiero hablar es de las salidas profesionales. Yo cuando estaba para escoger la carrera, siempre me decían, ingeniería aeroespacial tiene muchas salidas profesionales. ¿Pero eso qué quiere decir? Y no solo quiere decir que, bueno, que no vas a estar en paro porque vas a encontrar trabajo, sino que también quiere decir que puedes terminar en campos muy distintos. Lo primero que se te viene a la mente probablemente es eso, el diseño de aeronaves, es decir, aviones, o aeropuertos, o si vas más al tema de espacio, pues el diseño de cohetes, los satélites o mecánica orbital. Pero hay muchos otros temas. Al final, de cada asignatura que tienes en la carrera, prácticamente sale
tema en el que puedes trabajar. Por ejemplo, digo aquí sistemas de propulsión, es decir, motores, o mecánica de fluidos, ya sea meteorología, ya sea hidráulica, ingeniería de materiales, que es un campo que está creciendo muchísimo ahora mismo, impresoras 3D, por ejemplo, ingeniería de estructuras, sistemas de control, y ahora mismo no tenéis que saber qué son todas estas cosas, pero bueno, un poco saber que todos estos temas son cosas en las que se puede terminar, no solo aviones y cohetes espaciales. Entonces, bueno, hay otras salidas profesionales que también igual son un poco menos intuitivas. Por ejemplo, lo que digo yo, matemáticas, física, astronomía y o biotecnología. Estas son todas cosas en las que amigos míos han terminado, por ejemplo. Entonces, yo estaba dudando de si quería estudiar ingeniería aeroespacial o física y matemáticas, pero me acuerdo que entonces mis padres me dijeron, ya, pero si estudias física y matemáticas, lo único que puedes hacer es terminar de profesora. Entonces, obviamente eso no es verdad, pero bueno, por eso me tiré más hacia ingeniería aeroespacial, pero lo cierto es que tanto si estudias física y matemáticas puedes acabar un poco de ingeniero, o si estudias ingeniería puedes terminar haciendo temas de matemáticas, física o, por ejemplo, astronomía. Programación, por ejemplo, ya os he dicho, yo me paso el día programando, entonces al final es muy común irte a una empresa y acabar pues programando, o data science, que es pues eso, inteligencia artificial, hacer cosas como ChatGPT o cosas de este tipo. También es una salida que es muy común entre ingenieros aeroespaciales. Y la última, que es una que me llamó la atención, entidades bancarias. Por lo visto a los bancos les gustan los ingenieros aeroespaciales y no tiene que ver con que sepamos mecánica de fluidos. Entonces, ¿por qué a los bancos les gustan? Entonces, esto también, las habilidades del ingeniero espacial, también Marco ha hablado de habilidades útiles, y yo voy a decir que no son habilidades útiles, pero para mí son cosas que se aprenden durante la carrera. No es que tengas que tener todas estas cosas, obviamente ayudan, pero son cosas que se desarrollan una vez que estudias la carrera. Es lo que se aprende, no solo las asignaturas, sino también ciertos tipos de habilidades. Entonces, obviamente, capacidad analítica y resolución de problemas son los más obvios. La carrera es básicamente muchas asignaturas te dan problemas para que soluciones. Entonces, al final aprendes cómo solucionarlos, cómo afrontar un problema que no sabes en principio cómo solucionarlo. Entonces, esas son habilidades que a la hora de encontrar trabajos les gustan mucho. Pensamiento innovador. Al final, los ingenieros somos gente que somos capaces de buscar soluciones que el resto de gente igual no ha pensado, ¿no? No es simplemente esta es la solución que me han dado, la aplico y ya está, ¿no? Hay que pensar un poco en cómo solucionar las cosas de forma innovadora. Trabajo duro, obviamente la carrera es difícil, no es una de las carreras más fáciles de España, pero bueno, da sus resultados. Una vez que terminas la carrera, yo he de decir que la carrera ha sido lo más duro. Obviamente, después de eso también he trabajado duro, pero he de decir que no ha sido algo que no haya podido afrontar. Y la capacidad de adaptación, en el sentido de que también aprendemos de muchas asignaturas, entonces te puedes adaptar a distintos problemas muy fácilmente. Yo creo que lo más importante es que tenemos conocimiento básico en muchos campos. Ya os he dicho, tenemos asignaturas desde física, matemáticas, mecánica de fluidos, aeronaves. Entonces, un amigo mío solía decir esta frase de sabemos un poco de todo y mucho de nada. Y es una pena porque él lo decía, él se sentía muy triste en este aspecto porque él quería ser un experto en algo. Pero a mí es una de las cosas que más me gustan porque al final lo que pasa es que con cualquier persona que pueda hablar, ya sean físicos, ingenieros, estén trabajando en distintos temas, puedo entender de lo que están hablando. Si me viene un problema, igual no puedo solucionarlo inmediatamente, pero sé cómo afrontarlo. Entonces, al final, a mí me gusta mucho esto de tener un poco visión de general de muchos campos. Y luego otra cosa que también ha mencionado Marco, hablar idiomas y ambientes internacionales. Ingeniería aeroespacial es muy internacional. Al final, la mayoría de las compañías se mueven en distintos países o incluso si quieres hacer un cierto tipo de trabajo tienes que ir a otro país. Entonces, a mí es una de las cosas que más me gustan. Ahora mismo tengo, yo creo que el 50% de mis compañeros son internacionales de distintos países del mundo. Así que a mí es una de las cosas que más me gustan. Bueno, aquí esto lo llamo la realidad porque una de las cosas que a mí, de cara a escoger la carrera, pues obviamente a mí me encanta el espacio, me encantan estas cosas, pero no solo el tema que te guste, también tiene que gustarte el tipo de trabajo. Y esta es una de las cosas que a mí nunca me dijeron y para mí ha sido de las más importantes. Puedes trabajar en un laboratorio o delante de un ordenador o más en contacto con gente, teniendo reuniones, hablando por teléfono, cosas así. Y esto para mí es una de las decisiones más importantes, tanto como cuando piensas en qué tipo de trabajo quieres tener, no solo pensar en, me encanta el espacio, sino también me gustaría trabajar, por ejemplo, este es el laboratorio que está
en la Agencia Espacial Europea aquí en Países Bajos, es un laboratorio de acústica. ¿Te gustaría trabajar eso con tus manos, construyendo algo o más programando delante del ordenador? Al final esto va a decidir más si te gusta tu trabajo o no que el tema de por sí. Bueno, y también siendo el experto en manager, esto lo llamo yo, es una diferencia, que es el experto es el que sabe todo y el manager es el que tiene un poco la visión general y sabe cómo organizar las cosas, es el que habla con la gente, bueno, depende de lo que te guste. Y bueno, aquí tengo otras opciones, esto obviamente no tenéis que pensar en ello en absoluto, pero simplemente para que sepáis que es al final, pues, dónde te gustaría trabajar, investigación en industria, una empresa grande o pequeña, un proyecto grande o pequeño, al final estas decisiones van a afectar más el tipo de trabajo que tienes o no que el tema de por sí. Obviamente el tema también importa. Y lo otro, en España o en otros países, lo que hemos dicho es un ambiente internacional y depende del tipo de trabajo que quieras, tienes que hacerlo en un sitio específico. Entonces, pues bueno, estás dispuesto a moverte, es lo que quieres marcharte a España. Entonces, bueno, es una decisión importante. Y quiero terminar simplemente con unos consejos personales que son cosas que a mí me han afectado más y que, pues eso, que me hubiese gustado pensar un poco más con adelanto. Lo primero es, conócete y escoge tu campo o posición de acuerdo con ello. Lo que quiero decir con esto es pues, lo que he dicho, si eres una persona que es muy sociable, pues igual no te gusta estar todo el día programando delante del ordenador. O si eres una persona que le gusta construir algo con las manos, pues igual quieres buscar un trabajo que sea más tipo laboratorio, o que tengas opciones de acabar en un laboratorio, o un taller, o alguna cosa así. Entonces, obviamente no es el momento de escogerlo, pero también pensar en ello. Lo que he dicho, ciertos campos exigen ir a ciertos sitios. Mecánica orbital, por ejemplo, es un campo bastante difícil, en el sentido de que solo hay unos ciertos sitios donde puedes hacerlo y entonces, pues bueno, tienes que mudarte a estas ciudades si de verdad quieres trabajar en ello. Entonces, pues a mí eso me encanta, a mí me encantaba viajar y mudarme de un sitio para otro, pero llega un punto en el que también piensas que cambiar de lugar cada 2 años puede ser duro a nivel personal. Pues eso, dejas amigos detrás, dejas lugares que te gustan atrás y demás. Entonces es algo también para tener en cuenta, cosas que he ido aprendiendo. Lo siguiente es una frase que dijo un profesor durante mi carrera. Si quieres hacerte rico, no te hagas ingeniero. El hombre era muy bueno motivándonos. Entonces yo he decidido continuar la frase. Escoge ingeniería por tu pasión por la ciencia, tecnología, resolución de problemas, porque te gusta saber de muchos temas, porque te interesan los trabajos con los que puedes conseguir después. Hay muchos motivos por escoger ingeniería. El dinero no debería ser uno de ellos. Obviamente no quiero decir que no se pueda ganar bien o lo que sea, pero no es la forma de hacerte rico más fácil. Entonces, hay otras motivaciones mucho más importantes para escoger ingeniería. Y lo último, yo creo que lo más importante ahora mismo es que tengáis en cuenta que la carrera no es una representación del resto de tu vida. Y yo creo que esto es obvio viendo nuestras experiencias, pero yo cuando escogí la carrera, a mí no me gustaban los aviones y la carrera fueron más que nada aviones. Es decir, que no tuve cursos de espacio hasta el último año, básicamente. Entonces la carrera fueron motores, aviones y yo pues tuve momentos que estuve bastante frustrada. Yo decía, esto no es lo mío, me he equivocado. Y de ahora en perspectiva, pues obviamente la carrera de ingeniería aeroespacial me ha ayudado a llegar donde quiero estar. Entonces, lo más importante es que la carrera no, lo que estés estudiando en la carrera no va a ser lo que estás estudiando en lo que trabajes después. Que haya cosas de la carrera que no te gusten no quiere decir que no te guste la carrera. Obviamente si no te gusta nada y y no estás feliz, obviamente igual no es lo tuyo. Pero bueno, es una reflexión un poco con lo que llegué. Y bueno, lo último, no os he hablado tampoco mucho de lo que hago porque me gustaba daros estos consejos personales, pero si queréis hablar, preguntar cualquier cosa, pues obviamente siempre estoy disponible. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Verónica. Yo me quedo con esta última parte de las experiencias personales, más allá de lo que técnicamente se nos enseña en la carrera, quedarnos con lo que nos vemos obligados a aprender por nuestra parte y las decisiones que tenemos que tomar. Al final, motivaros, compañeros, a estudiar lo que os gusta, lo que veis que queréis, pero ver que tampoco es el fin del mundo si te equivocas, si tienes que dar algún otro rodeo. Y lo ha contado Marco, lo ha dicho Verónica, y seguro que nos lo va a contar también Rubén, porque yo ya tengo algo de spoiler. Así que Rubén, tienes la palabra y respóndenos a ese por qué ingeniería que me decías que nos ibas a ayudar a responder. Muy buenas. ¿Se me oye bien? Alto y claro. Vale, pues voy a intentar compartir. A ver si lo encuentro. Sí, ya está.
Vale, a ver si se ve bien la presentación. Perfecto, no ¿Podéis te... verla? Fenomenal. Bueno, Ahora, mi... ahora tenemos el explorador de archivos. Ay, perdón. He compartido la esta. Vale, ¿ahora? Ahora, ahí la Ahora vamos. sí, perdón. Vale, pues muchas gracias por la presentación, Álvaro. Bueno, yo soy Rubén de Apica, soy piloto de helicóptero, ingeniero aeroespacial. Trabajo en la actualidad en la universidad, perdón, corrección, trabajo sí, en la universidad también, pero mi trabajo principal es piloto de helicóptero e ingeniero en la unidad de medios aéreos de la Policía Nacional. Y también trabajo a tiempo parcial como profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en tercero, en la asignatura de tercero del grado de aeroespacial. Y yo me gustaría profundizar un poco en la pregunta de por qué ingeniería, ¿no? Por qué elegimos ingeniería? Que está muy relacionado con lo que mis compañeros han estado tratando, ¿verdad? Marco y Verónica. Y he elegido esta imagen que me gusta mucho, que es de un avión 747 remolcando al orbitador del ya extinto transbordador espacial, una nave espacial, ¿no? Y me gusta porque simboliza un poco el motivo, ¿no? de estos encuentros, ¿no? De estas ponencias, en las que, bueno, los que somos un poco más veteranos representamos a ese avión y vosotros seríais esa nave espacial, ¿no? Nosotros que ya sabemos volar, os ayudamos a vosotros a volar incluso más alto, ¿no? Ya, soy un romántico, lo sé, pero no lo puedo evitar. Bueno, y esto es un poco a lo que me dedico yo. Yo me dedico a hacer vuelo de prueba de mantenimiento, también hago vuelo operativo y hago todo, o sea, estoy relacionado con el tema de la gestión del mantenimiento de esas aeronaves, ¿no? Y de los motores, ¿no? Que llevan estas aeronaves y que nos permiten hacer esta misión tan importante, ¿no? De protección de la seguridad ciudadana. Pero parecido a lo que ha contado Verónica, yo me voy a centrar bastante más en los motivos que me llevaron a elegir esta carrera y también muy en sintonía con ella, lo que me hubiera gustado quizá a mí, que me hubieran explicado también en su momento en qué consistía una ingeniería y a dónde te podía llevar, ¿no? Entonces, seguramente que muchos de vosotros estaréis enfrentando a esta pregunta, ¿no? De qué estudiar, pues os interesan estas ponencias, ¿no? Y ya en vuestro entorno empezaréis a sentir esa presión de vuestros padres, ¿no? De vuestros seres queridos. Oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a elegir? ¿No? Y claro, uno llega un momento que no sabe que, ¿no? Hay tantas opciones y no sabe qué estudiar y no sabe decir. Bueno, pues es complicado, ¿verdad? Y además hay veces que llega ya a la nota de selectividad y todavía aún no sabe qué elegir. Oye, ¿de qué elegir algo? Pues esto, ¿no? Bien, pues que sepáis que no estáis solos, ¿vale? Esto le ha pasado a mucha gente a lo largo de la historia. De hecho, os voy a presentar a una persona que está en esa misma situación, que es este chico que veis aquí en la fotografía, que, aunque no lo creáis, soy yo, ¿vale? Soy yo hace unos cuantos años, ¿vale? Unos cuantos que no voy a deciros cuántos. Además, también me sirve como evidencia gráfica para que veáis lo que el paso del tiempo hace en el tejido capilar. O sea, es decir, la cantidad de pelo que puede llegar a perderse es apoteósica. Y también, bueno, cómo los sistemas tienden a la entropía, ¿no? Esto ya, si estudiáis ingeniería o ciencia, sabéis lo que es, tienden al desorden y digamos que más o menos ahí peor, ahí peor, ¿no? Bien, pues este chico estaba lleno de dudas, completamente, no sabía qué quería estudiar. ¿Vale? Sí que es verdad que está bastante interesado en la física, las matemáticas, pero desconocía que era eso de ingeniería. Había oído hablar de cosas, bueno, de carreras que se llamaban ingeniería, ¿verdad? Pero no sabía en lo que consistía. Y al final, pues terminó eligiendo la ingeniería, un poco casi por descarte, ¿no? Entre las distintas opciones. Eligió una ingeniería que se llama ingeniería civil, que se dedica, pues, te dedicas a diseñar puentes, presas, carreteras, es decir, a construir cosas, ¿no? Cosas útiles para la gente. Y bueno, pues a los 4 años de estar estudiando esa carrera me salió un trabajo dentro del sector de la construcción, estructuras metálicas, hacíamos naves industriales, pasarelas, cosas hechas de acero, ¿no? Y bueno, pues no terminé muy contento, no me gustó mucho, lo pasé un poquillo mal y lo acabé dejando. Con una sensación además bastante de fracaso. Yo tenía la sensación de que había pues invertido muchísima energía, muchísimo tiempo en estudiar una carrera dura y al final pues no encontré mi sitio, ¿no? En ese sector. Y tanto es así que acabé trabajando de camarero en una cervecería. O sea, fijaos hasta qué punto cambié de registro, ¿no?
Y no es porque me sintiera fracasado por el hecho de ser camarero, que me parece una profesión dignísima, sino por el hecho de eso, de que consideraba que para eso no había hecho ese esfuerzo, ¿no? Me hubiera formado en hostelería en lugar de la carrera que estudié. Al cabo del tiempo me interesé por otro mundo, que era el mundo del fitness, y pues hice unas formaciones de monitor de musculación y terminé en un gimnasio. O sea, fijaos que las vueltas, lo random que es mi vida, ¿vale? Algunos al principio pensaría que yo estaba centrado de principio en los helicópteros, pues para nada. Fijaos que mi vida ha dado unas cuantas vueltas. Después de unos cuantos años, ahí trabajando de monitor, pues vi que me gustaba, pero no era quizá mi futuro, porque no ganaba poco y tenía esa presión. Entonces, al final decidí estudiar una posición y aprobé, y después de intentarlo varias veces, no fue fácil, y pues oposité para la policía y aprobé. Y ahí terminé, era patrullando la ciudad como torrente en un Z, o sea, un Z, coche patrulla, y estando ya de policía, pasó el momento crucial, que apareció una convocatoria para pilotos de helicópteros, una posición interna dentro de la policía, y yo cumplía los requisitos y lo eché. Lo eché, y había allí un montón de gente, yo no tenía ninguna oportunidad, no oportunidad, sino no tenía ninguna esperanza de aprobar, y aprobé. Aprobé y me seleccionaron para hacer el curso de piloto. Entonces, yo pues era la persona más feliz del mundo, ¿vale? Terminé mi curso de piloto, y cuando terminé el curso de piloto decidí volver a la ingeniería, a mi decisión inicial. Convalidé todo lo que pude de la ingeniería civil, me pasé a ingeniería aeroespacial y terminé la carrera de ingeniería espacial, y ahora hago un poco las dos cosas. Por lo que, fijaos qué quiero deciros con esta historia, pues quiero deciros tres cosas, tres moralejas, ¿no? La primera es que no tengáis miedo a equivocaros. Es decir, tomar decisiones y equivocaros, porque en la vida da muchísimas oportunidades a quien las busca y a quien lucha por ellas. Y un buen ejemplo es mi caso. Ya digo que yo no fue fácil llegar aquí, pero yo llegué aquí porque busqué las oportunidades para que eso ocurriera, ¿vale? También tendría golpes de suerte, desde luego, pero los golpes de suerte los tenemos todos, tanto buenos como malos, ¿vale? Y la segunda lección que quiero transmitiros es que la formación en ingeniería es tan completa, como decía Verónica, es tan completa, que nunca sabes cuándo te puede llegar a ser útil, como fue mi caso. Para acceder a ese curso, para aprobar esa selección para piloto, había un examen de física y matemáticas, en la que muchos de mis compañeros no dieron el perfil, y yo sí lo di por mi formación inicial en ingeniería. Entonces, que sepáis que una sólida formación en matemáticas, física, todas estas asignaturas relacionadas, puede serte muy útil en otras áreas que a veces no te imaginas, ¿no? En lugar de preguntar, ir directos a la pregunta, ¿no?, de por qué estudiaron ingeniería, voy a plantearlo de la manera inversa, ¿no? ¿Por qué no estudiaron ingeniería, ¿no? Voy a plantear desde este punto de vista. Primera razón que a mi juicio no deberíais elegir como motivo principal para elegir una carrera, que es la nota de corte. La nota de corte es un número que solo representa la oferta y la demanda respecto a una determinada carrera en un determinado momento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como las gemas o las monedas que conseguís en un videojuego, ¿no? Que cuantas más tengas mejor, porque puedes conseguir algo que es más caro y mejor. No es así. Es decir, una carrera no es mejor que otra porque tenga una nota de corte más alta que otra. Esto es algo de sentido común, pero mucha gente que tiene una nota de corte muy alta en selectividad decide elegir la carrera que más nota le permite. Eso, ¿me entendéis, no? Es decir, oye, pues, ¿cómo voy a estudiar esta carrera que tiene una nota de corte más baja, que a lo mejor me gusta más, cuando puedo estudiar esta otra que tiene una nota, como si estuvieras desperdiciando nota? No lo toméis las decisiones así, porque lo que vais a hacer, tenéis el riesgo de elegir una carrera que no os gusta simplemente porque tenía una nota de corte alta. Tengo muchos contraejemplos de esto. Y de nuevo, otra vez, piso a Verónica, que comentaba el tema de las matemáticas, ¿no?, y la física, ¿no? La asignatura de matemática y física, en mi época, y hasta hace relativamente poco tiempo, la nota de corte era de un 5. Y las únicas salidas, o casi las únicas salidas, es cierto que eran las de ser profesor prácticamente. Eso era por lo que había notas de corte baja. Cuando el mercado detectó que las personas que estudian matemáticas y física tenían unas cualidades que eran aprovechables y muy aprovechables y eran muy valiosas en el mundo laboral, entonces esa nota de corte empezó a subir y subir y subir, ¿vale?
Es decir, que las cosas cambian, son cíclicas y las modas también cambian. Las carreras, hay veces que cambian las modas y pasan a ser, el ranking pasa a cambiar, a variar, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo del año en el que yo entré a estudiar carrera universitaria, el año 97. La carrera con más nota de corte en aquel año, aunque veáis las notas que son muy bajas, eran sobre 10, ahora son sobre 14, y entonces las notas en bachillerato eran mucho más bajas porque el bachillerato era muchísimo más duro que ahora, aunque no me creáis, lo era, y las notas no estaban tan altas como ahora. Por eso un 7,55 era una notaza. ¿Vale? Entonces, diplomado de fisioterapia era una de las notas de las carreras con más nota en aquella época, es decir, de corte. Y sin embargo, ahora fisioterapia no son de las que más nota de corte tiene, ¿no? Lo mismo podemos poner el ejemplo de medicina, que ahora veremos más adelante, ¿no? Con medicina llegó a haber paro en un momento determinado y ahora es una de las carreras más demandadas. Y esto tiene relación con el segundo motivo que yo expongo, que son las salidas. Es decir, no elijáis una carrera solo, por lo menos solamente por las salidas. Lógicamente es una cosa a tener en cuenta. Pero si elegís una carrera A que no os gusta nada solo por las salidas, y podéis haber elegido una carrera B que a lo mejor tiene un poco menos de salida, pero os gusta mucho más, yo os recomendaría que eligierais la carrera B. Porque al final os vais a dedicar el resto de vuestra vida a la carrera B. Y a lo mejor esas salidas que tenía la carrera A deja de tenerlas y os quedáis con una carrera que no os gusta y que además no tiene salida. Esto puede ocurrir, ¿vale? Y si eliges la carrera B, pues si luchas, seguramente tarde o temprano trabajarás en eso o en algo muy relacionado que seguramente te agrade más que en algo que detestas, ¿no? Y os ponía el ejemplo de los médicos, aunque no lo creáis, medicina llegó a tener paro en España hace ya bastantes años, pero ya os digo, el mercado laboral es cíclico. Y ahora con la inteligencia artificial, más aún. La inteligencia artificial va a transformar muchísimas profesiones. Y eso implica que profesiones que eran súper demandadas pueden dejar de serlo en muy poco tiempo. Y eso es lo que se llama tecnología disruptiva, ¿no? Que cuando aparece una nueva tecnología que cambia totalmente las reglas del juego y hace que cosas que eran muy valiosas dejan de ser. Entonces, ojito con elegir una carrera por las salidas, no por la nota. Y por último, pues no elijáis ingeniería aeroespacial por el nombre. Yo sé que mola un montón, ¿vale? Porque tú dices a tu oye, ¿qué estudias? Ingeniería aeroespacial. Y claro, te imaginas que estás con un traje de astronauta orbitando. A ver, si hay gente que sí, el compañero de Álvaro ha terminado así o terminará así, pero no todo el mundo acaba con un traje espacial y a lo mejor sí delante de una pantalla de un ordenador, ¿no? O haciendo informes o planificaciones. Con lo cual, cuidado con las expectativas que uno se hace y tal, ¿no? Os voy a mostrar los resultados de una encuesta que hago yo todos los años a mis alumnos de tercero, cuya primera pregunta es siempre, ¿por qué elegiste esta carrera? Veis en rojo, que siempre sale lo mismo, ¿eh? Todos los años sale... Perdona que te corte, resumimos un poco, porfa, y dejamos Sí. algo de tiempo para que preguntes. Pues termino ya mismo, mira. Gracias. Tenemos 3 opciones típicas, que son porque te gusta la carrera, porque te gustan las matemáticas y la física y por las salidas, ¿vale? Para mí las dos más importantes son estas dos, ¿vale? Ya he explicado por qué. El tema de la ciencia versus ingeniería. Si tenéis la duda de cuál es la diferencia entre ciencia y ingeniería, ciencia intenta descubrir cómo funciona el mundo. Ingeniería utiliza ese conocimiento para resolver problemas para los demás. Una silla para mí es el mejor ejemplo, ¿vale? No voy a explicar este ejemplo, pero básicamente una silla que desde el punto de vista científico no tiene ningún interés, acción-reacción, dependiendo de para quién tengamos que construir una silla puede ser muy complejo, ¿no? Fijaos en todos los tipos de sillas que hay, ¿no? Pues ser ingeniero es adaptarse a los problemas concretos de una problemática compleja. Y por último, ¿tienes alma de ingeniero? Os voy a dar unas cuantas pistas que coinciden con lo que han dicho Marco y Verónica. ¿Te gusta resolver problemas? Hazte esa primera pregunta. A los ingenieros nos encanta resolver problemas, nos gusta rompernos la cabeza. Segundo, ¿eres tenaz? Importante, ser muy tenaz. Además, esa tenacidad es importante para resolver esos problemas, pero también para seguir intentando llegar a donde quieres llegar. No solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino también en tu vida, como han demostrado tanto Marco a lo largo de su trayectoria hasta que llegó donde quiso, como Verónica. ¿Tienes curiosidad por cómo funcionan las cosas? ¿Te gusta desmontarlas? ¿Tienes curiosidad cómo funciona una radio por dentro? ¿O una bicicleta? Etcétera. Esa curiosidad es el motor del ingeniero, es el fuego, ¿no?, que llevamos dentro. ¿Se te da bien trabajar en equipo? Importante. Por muy bueno que seas trabajando individualmente, ningún proyecto se lleva a cabo si no sabes coordinarte con los demás.
y tienes habilidades para matemáticas y la ciencia, recordad, no se nace con la habilidad para matemáticas y ciencias. La habilidad se crea a base de estudiar y trabajar duro. Y por último, que te guste adaptarte y aprender continuamente a lo largo de toda tu vida. Esto es fundamental, no solo en la ingeniería, pero hoy en día ya en todos los sectores. Y esa es mi intervención, he tenido que acelerar un poquito al final, pero espero que os sea útil alguna de estas ideas y os deseo lo mejor en vuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Perdona por Nada. pedirte pisa del acelerador. Pero vamos, yo he intentado buscar estos 3 perfiles porque creo que son personas que al final han llegado a puntos muy interesantes en su vida que quizás no sean los definitivos y todos seguirán cambiando, pero quería mostraros que la decisión que toméis ahora no tiene que ser la última y final que va a determinar dónde os jubiléis. Así que para motivar creo que no hay mejores que estas 3 personas que os animarán eso a buscar no tanto por los números económicos o por el nombre que decía Rubén, sino por lo que verdaderamente os está apasionando en este momento y lo que os puede hacer tomar la decisión. Así que ahora, aunque nos quedan unos pocos minutos, me gustaría abrir el turno de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, como dijo Susana al principio, vamos a estar a vuestra disposición en el correo que tienen vuestros profes, se pondrán en contacto conmigo y yo con los ponentes. Así que si alguien quiere, que habla al micro y aquí estamos para responder. Nadie se anima. Las pueden poner también, te da siempre menos miedo, por el chat del Zoom. Si alguien se atreve y la formulamos aquí a voz en grito. Y si no, pues lo dicho. Cerramos aquí y quedamos a vuestra disposición. A la luna. Uf, pregunta difícil. ¿Que cuándo llegaremos a la luna? Los políticos dicen que para el 2030 o algo así, pero bueno, no sé si será muy optimista. Yo tengo más ganas de ir a Marte, la verdad. La luna, no sé cómo la ven Verónica, Marco, pero yo tengo más ganas ya de ir a Marte. Vale, pues nada más, es la una en punto. Si os parece, lo dejamos aquí. Solo daros las gracias por atender. Espero que os haya servido y que dentro de unos años pues, podáis decir que esta pequeña charla pues os ayude un poquito a tomar vuestra decisión, ya sea para hacer y estudiar ingeniería aeroespacial o para cualquier otra. Decir, madre mía, después de escucharles hablar, me convenzo de que no, de que me dedico al derecho. Y nos preguntan por aquí, mira, una pregunta última hora. ¿Qué te tiene que gustar para ser ingeniero aeroespacial? Pues a mí en principio me gustaban los aviones, como dice Verónica. O sea, a mí me gustaban los aviones, pero a ella no. Y Marco tampoco le apasionaba ese área. Así que yo creo que lo bonito de nuestra carrera es que es muy abierta y te da una visión muy general de todo. No sé si queréis añadir alguna cosa más por alguno de los ponentes. ¿Te tiene que gustar algo o simplemente tener una mentalidad abierta y casi más las soft skills que lo que te tiene que gustar? Verónica, Marco, Rubén. Sí, yo diría lo mismo que tú, ¿no, Álvaro? Yo diría lo mismo, al final es tener pasión, tener curiosidad y después, como podéis ver, los 4 de nosotros tenemos intereses distintos, pero lo que nos une pues es eso, un poco esas habilidades que hemos conseguido en la carrera. Así que yo os animo a interesaros más por ingeniería aeroespacial, ver todas esas ramas que tiene y estoy muy seguro de que encontraréis algo. Yo creo que así como norma general los ingenieros, tanto los aeronáuticos como cualquier otro, somos aquellos que somos capaces de dar respuesta a preguntas que no salen en Google cuando buscas. Así que esa puede ser, yo creo, una buena conclusión. Si cuando buscas en Google no encuentras la solución a tu problema y te gustaría ser capaz de darla,
quizá estudiar ingeniería aeroespacial sea una buena salida para el futuro. Vale, pues si no tenemos nada más, por nuestra parte cerramos aquí. Lo dicho, muchas gracias por la participación y quedamos a la espera de vuestro feedback y de cualquier otra duda. Muchas gracias. Muy bien, desde el Instituto de la Ingeniería, muchas gracias. A vosotros también, Álvaro, Marco, Virginia. Muchas gracias a todos y a todos los alumnos que han participado. Os esperamos en la siguiente. Adiós.